hacemos nuestro último encuentro, que estoy re contento. No sé si porque es el último encuentro, es que ya tenemos el tiempo de ir a descansar, o porque no tengo que trabajar y escucharlas y yo compartirles algún poema de Pound que me gustó. Pero la consigna era buscar un autor, algún texto y el aprovechamiento que ustedes hicieron de ese autor y de ese texto o algo parecido a eso. Y si no, digan lo que quieran. Porque, este, así que vamos a repasar los autores que eligieron. Sí. Yo elegí a Simone Weil. Vos a Simón Weil. Luisa Antígona. Sófocles, A Sófocles en Colono. Ahí está. Colón. Sófocles, Edipo en Colono. Leo Yo es Rapao. es Rapón. Ok. Silvia Etty Hillerson. Etilesun. Perfecto. Marta Es Rapao. es Rapón. Y Graciela, Eti, Eti también. bueno, perfecto. Entonces, lo que yo propongo es que vayamos por orden como lo fuimos dando, es decir, empecemos por Edipo, pasamos por la Eti, este, después eh, Simone Weil y después llegamos a Pound, Claro. ¿no es cierto? Así que Luisa, me parece que te toca Sí, contarnos algo. un Ah, coetáneo mío, Sófocles. ok. Yo me compliqué sola porque era más fácil algún poeta que poder transcribir algunos versos, pero yo no iba a poder leer un acto de una obra entera. Así que hice un racontino de Sófocles y de la obra. Ok, Bueno, Sófocles, Edipo en Colono. Sófocles, poeta trágico, junto a Eurípides y Esquilo, representan la tragedia griega del siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles. George Steiner dice, la Atenas del siglo XV antes de Cristo había concebido la preeminencia del hombre y había dado expresión. Ese momento marcó el cenit de su genio secular en las realizaciones filosóficas, poéticas y políticas. Schelling agrega, la tragedia griega honra la libertad humana por cuanto hace que sus héroes luchen contra la fuerza superior del destino. Sófocles nació en Colono, cerca de Atenas, en Ática, en el año 496 a.C. y falleció en el mismo lugar en el 406. Introdujo innovaciones técnicas, entre ellas la escenografía y el tercer actor. El coro va perdiendo protagonismo, los diálogos son más naturales, se aleja un poco de los mitos y de los dioses. El ser humano es el centro de sus tragedias, entra en la psicología de los personajes. Los cuatro pilares de su pensamiento son constancia, fe, soledad y dolor. De su abundante obra se conservan solo 7 completas, entre ellas Edipo en Colono, que junto a Edipo Rey y Antígona completan el ciclo tebano. Bueno, entro en la obra ya. Espera, Edipo, espera, un segundito, Luisa, que bueno, Vilma, tendrías que desmutarte un poquito. entro en Edipo en Colono. Edipo emprende un ¿Qué largo soy? viaje junto a su hija Antígona hacia Colono, lugar de su nacimiento. Va con el corazón apesumbrado en busca de paz. Ha perdido su reino, ha sufrido el drama de su matrimonio y sufre la ceguera que él mismo se ha provocado para castigarse, aunque no es responsable de los atroces episodios. Llega a una tierra sagrada, a donde no es fácil entrar. La dominan las Euménides o Irinas, diosas que atormentaban a la gente, habitaban en las sombras, hijas tremendas de la tierra y del oscuro. Y es a ellas que le pide protección
y les ruega por el fin de sus desdichas. No hay mucha acción, predomina lo moral y el amor familiar. Se encuentra con su otra hija Ismene, quien le cuenta la lucha fratricida entre sus dos hijos, el mayor Polinices y el menor Eteocles. Llega el primogénito y no lo convence de regresar a Tebas. Tampoco obedece a Cleonte, que le pide lo mismo. Un trueno anuncia su muerte. Le pide a Teseo, rey de Atenas, que nunca diga el lugar de su sepultura, ni siquiera a sus hijas, para proteger a Atenas. El lugar está en el centro de un bosque, sombrío y misterioso. Desaparece rodeado de un destello de luz. La tierra se abre para acogerlo. Antígona y Ismenen regresan a Tebas, donde las esperan otra tragedia mayor. Bueno, como no podía leer porque era una obra de teatro, hice un comentario del autor y de la obra. Está lindísimo. Mandanos el documento porque Bueno, es un resumen bárbaro. De paso muy uno bueno. tiene... Muy Lo lindo. escribo, lo escribo. Claro, sí, sí, porque me parece que está bueno para y lo mandás al grupo en un Sí, documento. sí, sí. Gracias. Este, y escuchame una cosa, Luisa, ahora hacenos un comentario más personal tuyo. Bueno, ¿Qué, eh, qué te eh, gustó? ¿Qué te bueno, aprovechó? ¿Qué me te... encantó que poder entrar en 25 siglos, 25 siglos atrás y en el mayor auge político y social que fue la época de Siglo de Pericles. Pericles. Claro. Poder disfrutar de esta trilogía fantástica de Eurípides, Esquilo y Sófocles, y cómo lo moral ya se mezcla con lo religioso, cómo se va borrando un poco la influencia de los dioses. Es como si fuera un pre-renacimiento, donde el hombre aparece en primer plano, entendiendo que lo que podemos comunicar entre nosotros es nuestra humanidad. Ujú. Ahora, fíjate vos que esa tensión que había en Edipo Rey, en Sófocles, Sí, también está en Edipo en Colono, que es la tensión entre el rescate de, del mismo Edipo que muere, logra volver, ¿no es cierto?, morir en paz y protegido, de alguna manera rescatado, y el intento de cambiar el destino, es decir, de cambiar el designio de los dioses, ¿no? Es decir, por un lado está la libertad de Edipo, ¿no? Que fue construyendo su destino. Y por otro lado, a mí me parece, ¿no? Está el intento de convencerlo a sus hijos su hijo para que no vuelva y no desate la tragedia en Antígona, ¿no? Es decir, eh, eh, en su patria, matándose mutuamente con su hermano. Y sin embargo no lo puede convencer, ¿no? Entonces no, esa tensión no, como que ya entre está, entre la libertad y la predestinación de los dioses, o la sí, libertad, exactamente, como que ya estaba escrito que tenía que sí, sucederse las tragedias en esa familia. Además, fíjate qué importante era en esa época el lugar de la sepultura, porque él se da cuenta que si lo llevan otra vez a Tebas, va a ser una lucha post-mortem, porque hacían como un culto, el culto a la personalidad sería con un concepto más moderno, que después se ve en Antígona con el problema de querer enterrar al hermano, cosa que había prohibido Creonte. sí. No, es así, pero aparte, cómo eh, a mí me gusta mucho esto de la tensión entre la libertad y, digamos, Y el la, determinismo. y el Sí, determinismo. Eso por un lado. Y por otro lado, también si lo interpretáramos más modernamente, podría decir la libertad de uno y la libertad del otro, ¿no? Es decir, esa, Claro. esa necesidad del padre, ¿no es cierto? Este,
y no sé si la misma hermana también le pide que no vuelva Sí, creo que a Polinices, me parece. Este, y, y él que no afloja, ¿no? Entonces, muchas veces uno se siente frente a la insobornable decisión de la otra persona que no puede torcer, aunque vaya por un mal camino y se va a estrellar y se estrelló, ¿no es cierto? Es tremendo, o sea, de pronto, ahora me gusta comparar la determinación de los dioses con la insobornable libertad del otro, que si quiere malograr su libertad lo puede hacer perfectamente. Claro. Eh, ¿No? Eso es impresionante porque cada uno podría contar por propia experiencia, o no hace falta, pero digo, experiencias concretas de esa tensión, ¿no es cierto? Es decir, que uno necesita respetar el misterio de la libertad del otro y que no lo puede avasallar, y capaz que así también es Dios con nosotros, ¿no? mm, Está frente a nosotros y nos respeta y, y nos conduce hacia el bien, y siempre hacia el bien mayor, y su designio se cumple, pero siempre está Pero con como, nuestra colaboración. no solo con esta colaboración, impotente frente a nuestra decisión en Ah, algún punto. al libre albedrío, Bien. ¿Eh? Claro. El libre, al libre claro, albedrío. claro, está muy bien, muy bien. ¿Algún comentario más, las compañeras, sobre esto de Sófocles y Edipo? Y si no, se avanzamos. Porque está bueno, por ahí tienen algo para comentar. El destino hace que no se puedan superar las sombras en este caso, ¿no? Ajá, ajá, ok, pero yo creo que sí que las podemos. Ah, no, pero yo sí, te digo en la obra. Ah, sí, sí, ok. Bueno, muy bien. Un Buenísimo, Luisa, un buenísimo. aplauso a la Claro. esa, Ah, Gracias, gracias. ay, Felicitaciones, son Para Luisa. mí que no estuve en los temas del primer semestre, estuvo buenísimo. Bueno, Sí, me muy, alegro. no, muy no, aparte felicitaciones, Luisa. tu resumen, Luisa, como yo soy sí, un ladrón, pero explícito, tu resumen Ladrón. me re bien para cuando le doy clase a los seminaristas, así que por eso yo lo necesito. Bueno, qué bueno, buenísimo. Pero la pero tenés que Bueno, citar, además la tenés resume un que montón, citar. No, no, la tengo que citar. perfil resume un bajo, porque montón de veo tiempo en perfil bajo. poquito, ¿Cómo? que Ah, resume mucho tiempo Sí, con en po- claridad y en poco espacio. en Yo poco ese espacio. Sobre todo perfil claridad. hacer una síntesis Sí, sí, apretadita. Eh, sí, Muy sí, pero buena, muy clara, pero, buena. pero muy clara. Muy clara. Muy bien, Está, Luis. está muy bien. ¿Quién Muy Gracias quiere, bien. a todos. quién quiere seguir? ¿A quién le corresponde? Por orden cronológico. Claro, le A Ketty, correspondería, a Eti. tenés razón, a los de Etilesum. Acá estamos. bueno. ¿Por qué? Ah, Por el ¿Querés, Julia y, momento Silvia? por el Julia momento y que lo dimos en Silvia. el año. Bueno, me ¿Cómo, avisa. Eva está cómo, tranquila. Silvia? Va ¿Cómo? Silvia. ¿Voy yo? Bueno, yo ¿por qué elegí Eti? Elegí Eti porque me parece que es inspiradora, porque me parece que transmite una fuerza y unas reflexiones sobre la vida y sobre el ser humano que a mí me conmovieron mucho. La veo muy coherente entre lo que en su diario, con su vida, y a mí eso me encantó. Yo veo que Eti estaba en el campo de concentración, ella desde el campo de concentración, ella pudo seguir reflexionando sobre la vida, sobre el ser humano, sobre Dios, sobre la fe. Y a mí me pareció extraordinario que en medio de tanto sufrimiento ella pueda transmitir tanto amor.
Seleccioné algunas frases. Dale. A ver. Esperen que seleccioné muchas. En verdad quería seleccionar todas, pero no Bueno, podía. decí unas cuantas, dale. Sí. Dice, no puedo odiar a nadie. La vida es hermosa, pero también difícil. Después, voy a saltear alguna porque si no, quisiera ser el corazón pensante de todo el campo de concentración. Y ahí muestra una humanidad impresionante. A mí eso me llegó mucho. Qué lindo En eso el de corazón campo, pensante. Qué lindo eso de corazón pensante. es impresionante. Dice, ella con su escritorio hacía las reflexiones, el escritorio era su amigo prácticamente. En cada nueva acción y en cada nueva crueldad debemos oponer un pequeño suplemento de amor, de bondad, que hemos conquistado en nosotros mismos. Buenísimo. Sí, es espectacular. Amo a los buenos amigos, pero este afecto no me aísla de los demás seres humanos. Amo incluso a aquellas personas que las que no experimento espontáneamente ninguna simpatía. Las amenazas y el terror crecen día a día. Me cobijo en torno de la oración. Para ella la oración fue importantísima como refugio. Como un Ajá. muro, dice, oscuro que ofrece reparo. Mi refugio en la oración como si fuera en la celda de un convento. La concentración interna construye en ellos muros entre los cuales me reencuentro yo misma y mi totalidad, lejos de todas las distracciones. Ella con la oración tomaba fuerza, ¿no? Y se sentía cerca de Dios. Después habla, bueno, dice, la vida, la vida, la muerte, el sufriente y la alegría, las ampollas de mis destrozados pies y el jazmín detrás de mi casa, la persecución, las innumerables crueldades sin sentido, todo está dentro de mí, como una fuente de unidad y lo acepto, como un todo, y empiezo a comprenderlo cada vez mejor, solo para mí misma, sin ser capaz de explicarle a nadie cómo está todo interrelacionado. No estoy amargada ni no me rebelo, tampoco estoy desarmada, ni estoy resignada. Es absoluto. Suena casi paradójico, dice. Cuando uno deja fuera de su vida la vida nunca es plena. Y cuando se incluye la muerte en la vida, uno la amplía y la enriquece. Eso me encantó también. Después habla de Dios. Repetila esa. Dice, suena casi paradójico. Cuando uno deja fuera de su vida la muerte, la vida nunca es plena. Y cuando se incluye la muerte en la vida, uno la amplía y la enriquece. Ok. Eso La es muerte un es tema, parte es de un la tema. vida y tenemos que integrarla. Cuando Exactamente. habla de Aparte, Dios, dice cosas. es un tema muy de Rilke, ¿no es cierto? Ah, Anticipar la Ella muerte, leía mandar mucho a la muerte. Rilke. claro, yo Ella iba a leía preguntar, mucho a Rilke. es la discípula Ella, de Rilke, ¿no? sí, leía San Agustín, leía Rilke, leía Dostoyevsky, y eso me parece que influyó bastante, junto con el psicoterapeuta, ¿no? Que es el Sí, que la hizo, la desbloqueó, digamos, porque en un principio ella estaba bloqueada, y ella se encontró libre y desbloqueada con su ser después que se relacionó con exacto. Spitzer. Sí. Dice, dentro de mí hay un pozo muy profundo y ahí dentro está Dios. A veces me es fácil y accesible, pero a menudo hay piedras y escombros tapando ese pozo y entonces está Dios
este Dios está encerrado. Hay que desenterrarlo de nuevo. Eso también, eso Ok. me dio como escalofrío cuando me parece maravilloso. ¿Qué puede ser más íntimo que la relación de un ser humano con Dios? A pesar de todo, la vida está llena de sentido, aunque apenas me atrevo a contar esto ante los demás. No se atreve a contar ante los demás, no puede. Otra de Dios, a ver, dice, bueno, amo tanto al prójimo porque amo en cada persona un poco de ti, Dios. También busco por todas partes a seres humanos y a menudo encuentro trozos de ti, a Dios le dice, ¿no? Intento desenterrarte de esos corazones de los demás. Y esto Buenísimo. también me gustó mucho y lo hice, la verdad que lo hice todo mío, pero esto lo tengo muy presente. Dice Eti, que no puede pedir a Dios que nos salve, sino que Él puede ayudarnos, pero debemos ayudarte a ti y así nos ayudaremos a nosotros. O sea que nosotros tenemos que ayudar a Dios. Así. Y eso, Rilke lo dice también, acuérdense en el libro de las obras, Sí, si acaso estás al lado mío y hay una pared muy delgada nos separa, si necesitas algo, no tienes más que avisarme y yo voy a estar. sí, qué hermoso. Y después dice, salvar un fragmento de ti en nosotros, le dice a Dios, y ser el alma, el corazón pensante y el bálsamo para los demás. También, eso me conmovió mucho. Ok, Y las últimas palabras de ella, que ella, bueno, cuando sale del campo de concentración donde está para ir al tren, que la llevan a Magui, dice que lo hicieron cantando. Y Dios mío, dice, lo último que escribió, Dios mío, te estoy agradecida por todo. Una quisiera ser bálsamo derramado sobre las heridas. Eso ok. me muestra el Qué amor que lindo, se Silvia. sentía, ¿no? El amor de ella. Claro. Y así como ¿cuál fue el aprovechamiento que vos le sacaste a todo eso? Es Ay, decir, yo no, te digo no que solo la parte que te gusta, sino el aprovechamiento la modificación o eso, la apropiación que hiciste de. Claro. yo me la apropié toda. Porque de verdad que cada cosa que leía me atrapaba más. Y me parece que sí, que viste, tener al prójimo, ver al otro con sus necesidades, con sus debilidades, eso hace que, bueno, que uno salga de uno para ponerse en el lugar del otro y tratar de calmar, ¿no? Ella dijo en un momento, ser bálsamo para las heridas. Eso me pareció Ok, grandioso y eso lo tomo muchísimo. ok. Es sabiduría completísima. Esta Es es Ah, tremendo. es la Es- visión de Cristo, ¿no? Que todos tenemos que adquirir. sí, sí, es es una tremendo. maravilla. Es Sí. Es, tremendo, tremendo. a mí ay, la vuelvo a leer y me gusta, me daba escalofrío. Había momentos que fue grandioso conocerla, me encantó. Está muy bien. Eh, ¿Quieren hacer algún comentario? Porque de Eti, Si ¿no es querés cierto? agrego yo si querés agrego lo de Eti Sí. yo, que es, ya Dale, que y Silvia, después hacemos comentarios, dale, dale. sí, sí, porque Silvia repasó mucho, entonces lo mío cortito. Yo lo que hice fue revisar todas mis notas de las clases, em, que me encantaron, fueron 4 clases, y, y bueno, rescaté algunas ideas, ¿no? Dale. Que me encantaron. Em, y la después resumí en una frase que me quedó. Eh, bueno, ella habla mucho,
también se mezclan, hay dos clases que están mezcladas con Rilke, entonces no sabemos bien. Ella Claro, está porque muy, acordate que No es Rilke ella- cuando es ella. porque ella comenta la melodía de las notas de Rilke, es decir, el sí, autor que hicimos, ella lo lee y hace un comentario de eso, por eso. claro. Por eso, en realidad, además es increíble que en 2 años, en tan pocos años, ella hizo una transformación increíble y todo fue acercándose a Rilke, ¿no? Bueno, cuando habla de la melodía y el fondo, em, Ah, es muy eso bueno eso. me pareció, cómo se va acercando a sus últimos descubrimientos de que, o sea, un poco una síntesis es que Dios es distinto y es en sí mismo, pero que está en el fondo dentro de sí, de uno mismo, ¿no? De ella misma. Ajá. Entonces, bueno, habla, como decía recién Silvia, de cuando ahí dice que hay un pozo dentro de mí, y vos nos dijiste, nos comparaste con San Juan de la Cruz, o hiciste referencia como La bueno, presencia oculta. claro, claro, y cómo ella va llegando a ese espacio, ¿no? Y a mí me gustó mucho la frase que dice, es el cielo que está en mí, que en realidad cuando la decimos, cuando la leo así, capaz no dice tanto, pero después de todas las clases y de todo lo que vimos de ella, realmente es muy significativo, ¿no? Me quedó mucho como ese descubrimiento de ella. Y después también el otro tema de mirar a la muerte de frente ensancha la vida, integrar la Sí. muerte en la vida. Si no la integramos, la vida se reduce, se achica. Ok. Eh, bueno, integrarla confiere libertad y profundidad. Y bueno, un poco me gustaron muchísimas frases. Me gustaría quedarme con eso de descubrir a Dios dentro de sí. Y para completar, porque Silvia leyó hizo un paneo de varias cosas de ella, pero para contarles que en este tiempo que la estábamos viendo, yo visité a las hermanas carmelitas en una misa que hubo en las Carmelitas de Seiza y estuve hablando un ratito con una hermana que se llama María Cecilia, sí, María Cecilia del Espíritu Santo. Y no sé cómo está, hablamos algo de los poetas y le dije que estábamos viendo Eti y Lesum. Y me dijo, no, la cara de felicidad que puse, me dijo, Eti y Lesum, es impresionante la transformación de esa chica en tan pocos años. Estaba como impresionada de lo que estábamos viendo y me llamó a mí la atención que ella la conocía con tanta profundidad. Y creo que realmente hay mucho del espíritu también de sencillez y de profundidad que hay en el Carmelo y de Dios dentro de cada uno, ¿no? Entonces, Ujú. eso me quedó y quizás podemos decir esta última frase que me cruzo acá, pero en realidad seleccioné, más que nada leí todas las clases, mis notas y, y no seleccioné tantas palabras de ella. Así que les leo esta. Dentro de mí hay una felicidad tan plena y tan perfecta. Dios mío, es lo que él se refería con reposar en sí mismo. Y quizás esa sea la mejor manera de expresar mi sentimiento vital, reposo de mí misma. Y ese mí misma, lo más profundo y más rico que hay de mí, allí donde reposo, es lo que yo llamo Dios. Esto. Ok. Bueno, Precioso, precioso. No, bueno, Una, las dejo con eso. esa No, es lo capacidad, que ¿no es cierto? Sí, decide, sí. No, es lo que pude más que nada. Ahora quedaría seguir leyéndola a ella, pero me gustó muchísimo, la verdad. Las Sí. 4 clases saqué un montón. También habla mucho de la transformación, que eso me gustó mucho, de un proceso constante de transformación. El escritorio, que amaba su escritorio como, como parte de su Humanista. camino y de su proceso. Sí, así que bueno, eso es todo. Gracias.
No, Buenísimo, gracias a vos. bueno, Muy muy bien. bueno. Sí, aparte, esta Eti para mí, ¿cómo puede unir espacios tan controvertidos y espacios, no solo une el pasado y el presente, tomándolo a, a Rilke, tomándolo a Rilke en el medio de un espacio sórdido como es la amenaza nazi y el estar en el campo de trabajo y estar metida en esa problemática de tener que ayudar a sus hermanos, este, sino la dinámica de la propia transformación, Claro, ¿no? Es decir, el alejamiento que ella tiene de ella misma y cómo esa, por consejo del psiquiatra, va contando su transformación como un camino de ayuda a los demás. En la medida que uno lee su transformación, uno también aspira a una transformación. Uno también se va como mimetizando en ese deseo, en ese anhelo para la transformación que cada uno necesite. Pero la posibilidad, a mí me crea un asombro de cómo Dios puede trabajar en el corazón de una persona y la posibilidad de trascender las fronteras más horribles, y de trascenderlas para tener un rescate en el momento mismo que lo está sufriendo. Entonces, es un espíritu exquisito que solamente, me parece, la deben tener pocas personas, porque uno se ve como muy, muy lejos de poder vivir eso, pero no, sí poder admirarlo y poder Ujú. aprenderlo, ¿no? Realmente es admirable esta mujer. Y también otra frase que comentaste en la clase, es que dijiste que Dios para Eti es un factor ambiental y que ella tenía una relación muy íntima con la naturaleza porque el mundo creado por Dios, a pesar de todo lo que ella estaba viviendo, eh, veía allí a Dios, ¿no? Eso también personalmente me llega. Seguro. Y aparte Gracias. porque ella empieza así, como con Dios empieza de casi casi de afuera hacia adentro. Y de afuera hacia adentro porque al principio sí es como algo que la rodea, misterioso, y que la va personalizando en lo más adentro de sí mismo, de sí misma. Pero en realidad es una experiencia primero que lo encuentra a Dios afuera y después lo encuentra adentro. No es es un camino un poco inverso al de San Agustín, ¿no? Que estabas lejos, estabas buscando el mundo afuera y, igual quizás no es que sea tan distinto, pero sí que ella, a partir de ese contacto con la naturaleza y de esa melodía de las cosas que descubre, o en el fondo del acontecer, descubre la melodía detrás de todo lo incidental que está viviendo, la melodía más profunda, es como que ella descubre su identidad más profunda, su ser más profundo. Y cuando él se está por morir y le dice que su amigo, su amante, su psiquiatra, y le dice, sí, te vas a ir y voy a estar enojada, pero ya estoy fuerte, ya sé, ya sé lo que va a pasar y ya estoy preparada. Es decir, ese es el aprendizaje que ella hace de todo lo que vive, ¿no? Y cómo lo transmite. Qué También maravilla. otra cosa más cuando habla de que somos testigos de los procesos de cambios de los otros, como, Exacto, así como ella vivía la transformación y en los últimos años, me acuerdo que vos decías que ella cómo acompañaba a la gente en el campo de concentración. También exacto. bueno, Está muy bien. genial, genial Muchas la gracias. lección de Eti, De genial. Eti, sí, para mí fue un descubrimiento. Sí, Muy además no bien. les cuento
la sorpresa y la alegría de esta hermana. Es Qué como lindo. una felicidad, no, como que era una grosa para ella también. Ujú. Yo Y sí, descubrí a porque, Eti por un hermanito de Jesús, Enrique. ¿cómo? que me- Yo descubrí a Eti porque Enrique me llevó en uno de sus viajes a Francia. Me trajo la biografía de ella y un libro con su... Yo no la conocía. Y la verdad es que... Y después lo había olvidado, pero es impresionante su historia, su vida. Para mí el poema es ella, Claro, completamente. No Ajá, es ni lo que escribió ni nada. Ella es el poema. es un Sí, verdadero modelo, Su un vida, modelo claro. sí. de experiencia de cómo crear la propia subjetividad, ¿no? Es una maravilla. ujú. Sí. Muy bien. Vamos a hacer entonces una compañera más y después buscamos el café y volvemos a las otras tres, ¿no? Porque ¿cuántos somos? ¿Siete? Si me contamos a mí, somos siete, ¿no? Ujú. ¿No? Sí, no, Tengo a Ok. Eva somos ocho. tranquilita ahora. Puedo hablar. No, acá hay cinco. Hay ocho en la llamada, pero no sé. Sí, por eso somos seis son Ah, ustedes, son más siete más vos. sí, ah, Flor, Graciela, Vilma, Silvia, Leo, Luisa y Mar. Ok. Bueno, ¿quién quiere seguir? Que sería este. No, 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 no. Eh, ¿Quién? Me parece que entraría Simone Weil, que pega, porque es la misma época. Ujú. Así que Eh, me parece que tendríamos que ir a Simone Weil. Sí. Bueno, voy para allá. Bueno, Pues para allá. Simón Weil, en cubano. Yo me centré en la obra La gravedad y la gracia. Eh, Ujú, Simone Weil es una filósofa francesa del siglo XX. Ella nació en el 1909 y murió en el 43 en Reino Unido. Era una activista social. Ella estuvo en la resistencia francesa. eh, con el tiempo perdió la fe en esos movimientos y se sintió atraída por el cristianismo. Hizo un acercamiento, eh, una filosofía nueva. eh, Era una figura contracorriente y denunció la injusticia, los totalitarismos. Estuvo en la, en las milicias en la Guerra Civil Española. Fue una vida corta pero intensa, o sea, 34 años nada más. Eh, una persona de compromiso social y murió en el exilio por tuberculosis. Dicen que, bueno, todavía la causa se discute, pero dicen que porque ella se negó a tener los tratamientos que los pobres no podían tener. Eh, Ella apelaba por la supresión general de los partidos políticos. Por eso dicen que los políticos odian al Señor. Bueno, ella nos invita a reflexionar sobre la atención, el vacío, el silencio, la belleza y el dolor como vías para una vida más auténtica y trascendente. Me gustó mucho el poema La Cruz. Eh, yo elegí algunos párrafos que me gustaron. El primero, quien toma la espada, a espada morirá, pero quien no tome la espada o la suelte, morirá en la cruz. Eh, el Cristo que cura a los enfermos, resucita a los muertos, etcétera. Representa la parte humilde humana. Esta es la auténtica prueba de que el cristianismo es algo divino. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces dicen que estos son anotaciones que ella hizo, que con eso se formó.
Dios es crucificado por lo mismo que unos seres finitos sometidos a la necesidad, el espacio y el tiempo piensan. Saber que como ser pensante y finito yo soy Dios crucificado. Parecerse a Dios, pero a Dios crucificado. A Dios Todopoderoso en la medida en que está atado por la necesidad. Y el último párrafo que me encantó. Ser inocente es soportar el peso del universo entero, es arrojar el contrapeso. Al vaciarse, uno queda expuesto a toda la presión del universo circundante. Dios se da a los hombres bien como poderoso, bien como perfecto, a su elección. Había una aquí que no leí. Así como Dios está presente mediante la consagración eucarística en la percepción sensible de un trozo de pan, también lo está en el mal extremo mediante el dolor redentor, mediante la cruz. De la miseria humana Dios, pero no como compensación ni como consuelo, como correlación. En fin, estas fueron mis reflexiones sobre la cruz y el pensamiento de Simón, una persona muy comprometida y muy crítica. ¿Cuál sería la apropiación que vos hiciste de ella? Su compromiso social, su sensibilidad al dolor de la sociedad que le tocó y su camino hacia el cristianismo. O sea, ella era una persona que a través de su lucha por la dignidad de las personas, de los pobres, fue descubriendo el camino hacia la cruz. Eso me encantó. Okay. Flor, ¿cómo es lo de los políticos que dijiste al principio? Que los invita a reflexionar, pero antes dijiste, Supresión general de los partidos políticos. la Ella desaparición. hizo contra, sí, No, ella luchó en la resistencia francesa, después estuvo en la Guerra Civil Española. Ella era una activista social muy activa. Y eso la fue llevando, ella perdió la fe en todo eso y se acercó entonces al cristianismo, a la cruz. ¿Y el poema de la cruz lo podés leer de vuelta? Sí, claro. Es un texto. Quien toma la espada, a espada morirá. Pero quien no tome la espada o la suelte, morirá en la cruz. Así es como comienza. Claro. A la inocencia, el dolor le es a la vez completamente exterior y esencial. Sangre en la nieve, esa frase, esa imagen me encantó. Sangre en la ¿Cuál? nieve, sangre en la nieve, la inocencia y el mal. Que también el mal sea puro. que también el mal que Sea puro. sea puro. Ser Okay. inocente es soportar el peso del universo entero. Es arrojar el contrapeso. Me Tremendo, encantó, me encantó. Gracias. tremendo. Una profundidad filosófica de pensamiento que me dejó sin aire, No, sin yo me reflexión. siento muy orgulloso de estas alumnas que presentan sus trabajos y me hacen feliz. Porque, mira, si yo mandara este video después a otro, sería un remarketing de este curso, porque con esta apropiación Gracias, a las alturas aventajadas y la gente que están gracias. Pero descubriendo. Bien. Bueno, Muy bueno, perdón, muy bueno. perdón, Vicente, yo diría a tales alumnos según el tal maestro. claro, Imagínate vos, el imagínate. profe. Bueno, Ahora seguimos con la presentación de Pau. Vamos. bueno, yo elegí la letanía nocturna.
porque realmente me llegó en forma muy profunda. Y bueno, como especie de discurso, es una oración rogativa, ¿no? Es decir, el sentido es rogar a Dios por algo que necesitamos. Y el autor acá repite en 3 momentos del poema, es un pedido de gran insistencia, ¿no? Dice, oh Dios, purifica nuestros corazones. Bueno, y entrando ahora en el sentido que tiene este poema, en primer lugar se detecta que hay una gran conciencia de la carga negativa que tiene la humanidad, pero también como contraposición hay una percepción de tipo intuitivo, diríamos, de los maravillosos bienes de que ha podido disfrutar el ser humano en tiempos pasados que han sido olvidados. Bueno, y justamente esto se advierte a través de la mirada de la propia sombra, ¿no? Por eso adquiere sentido este poema y adquiere sentido la sombra, porque en ella se advierte la santidad. A mí me tocó realmente profundamente cuando dice la sombra es la santidad o la santidad de la sombra. Me llamó la atención y traté entonces, bueno, de despojar al discurso de la simbología para entrar en el sentido que tiene, ¿no? Es decir, el tema es que la sombra refleja también el bien, refleja la sabiduría, refleja la santidad. Pero bueno, en la poesía son las aguas de Venecia que representan la sombra. Y luego el reflejo de las estrellas en la sombra de las aguas refleja el bien, la verdad. Ahora, traducido en un lenguaje común y silvestre, yo diría que en el camino de vencer las dificultades, las sombras serían como las dificultades con que uno se enfrenta en la vida, ¿no? Pero al poder enfrentarlas con las herramientas que corresponde, nos damos cuenta de que este vencer a las dificultades nos va llevando a la concreción del bien, de la verdad, de los valores, que prácticamente es lo que representa la poetisa que se leyó antes de esta última, ¿no? A través de todo el sufrimiento del campo de concentración, ella pudo sentir felicidad. Bueno, es el destino humano, ¿no? En el que todos estamos inmersos. Y a mí esto me llegó profundamente, porque bueno, a cierta altura de la vida tenemos que haber aprendido a vencer las dificultades, que nos van llevando a la posesión del bien. Bueno, más o menos esto es. Hermoso. Qué bueno, muy bueno. Estaba buscando el poema, Gracias. estaba buscando el poema, para que lo podamos leer un poquito. Este, el de la Sí, letanía. estaría bueno. Sí, por eso. A ver. No, este no era. ¿Y en qué te aprovechó a vos A mí, sí, bueno, en no enfrentar a las dificultades que siempre se presentan de una manera negativa, sino a la inversa. Yo diría hasta con alegría, porque me voy dando cuenta que tengo que aprender a partir de vencer esa dificultad, ¿no? Es el camino de ajá, la vida, que hay que asumirlo, uno va adquiriendo la sabiduría, ¿no? A medida que pasa el tiempo.
Y bueno, y Ok, esa sabiduría nos hace poner contentos. Yo siempre digo, bueno, a ver, estoy contenta, alegre y feliz. ok. Contenta porque hay contenido. Contento deriva de contenido. Bueno, hay que apropiarse de los contenidos que hacen bien, ¿no? Muy Y bien, bueno, y contenta porque uno está contenido por ese bien. Y eso es la felicidad humana. muy O sea bien. que cuando hay dificultades habría que pensar Perdón, de me otra acuerdo manera. no hay mal que por bien no venga. Mm, Eso para mí es clave. ok. Dice la poesía, oh Dieu, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Yea, the lines hast thou laid unto me in pleasant places, and the beauty of this Venice hast thou shown unto me, until its loveliness become unto me a thing of tears. O God, what great kindness have we done in time past, and forgotten it, that thou givest this wonder unto us, O God of water. Y dice, oh Dios de la noche, qué gran dolor nos acometerá, que nos ha recompensado antes de su llegada. Oh Dios del silencio, purifica nuestros corazones, purifica nuestros corazones, porque hemos visto la gloria de la sombra, semejante a tu doncella. Sí, la gloria de la sombra de tu belleza ha caminado sobre la sombra de las aguas. En esta tu Venecia y ante la santidad de la sombra de tu doncella, he recogido la mirada, oh Dios de las aguas. Oh Dios del silencio, purifica nuestros corazones, purifica nuestros corazones. Oh Dios de las aguas, limpia nuestros corazones, porque he visto las sombras de esta tu Venecia flotando sobre las aguas y tus estrellas. He visto este prodigio desde sus remotos cursos. Han visto ellas este prodigio, oh Dios de las aguas, apacibles como son tus estrellas, mudas para nosotros en sus remotos cursos. Sereno es también mi corazón y se vuelve silencioso dentro de mí. Purifica nuestros corazones, oh Dios del silencio. Purifica nuestros corazones, oh Dios de las aguas. Hermoso, Precioso. Muy hermoso. bien. Seguimos entonces. Sí. ¿Quién va a seguir, Marta o Vilma? Gracias, Leo. Gracias. Bueno, Bueno, sigo yo, maestro. Vale. Bueno, yo elegí una poesía corta que se llama El Encuentro, y de ese poema tomé los dos últimos versos que dicen: sus dedos fueron como el tejido de una servilleta japonesa de papel. Y entonces pensé que, que realmente qué importante y qué delicado toma él el trabajo de la energía, porque a veces cuando uno saluda a alguien y le toma la mano, queda con afecto, queda ese sentimiento, ¿no? Queda ese sentimiento de un calor, de una simpatía, ¿no? Que sutilmente expresa esa energía que flota en la separación de las manos que se encuentran cuando se saluda a una persona con afecto. Y entonces esa sería, para mí, entender el tejido de la servilleta japonesa de papel. Una energía sutil, muy suave, ¿no? Que no se da con todas las personas, pero cuando esta persona que siente un afecto, uno siente cuando se separan las manos que quedó algo ahí flotando, ¿no? Entonces esto me llegó muchísimo porque lo he sentido muchas veces. Eh, tengo la capacidad, será por las clases de tantos años de yoga y ahora de Qigong, que la energía en los dedos sobre todo y en las manos
la tengo siempre presente, ¿no? Entonces, bueno, esta parte me llegó mucho. En general, toda la poesía de Pound me llega. Expresa lo que yo también poéticamente me gustaría expresar y a veces puedo y a veces no puedo, ¿no? Entonces, es un poeta con una sensibilidad tan grande, tan maravillosa para mí, ¿no? Para mi corazón, que bueno, quedé, yo te lo dije a vos, quedé como fascinada con él, ¿no? Ah, Realmente, me gusta muchísimo. Y nunca me pasó con ningún poeta sentir lo que siento con él, ¿no? ujú, Pero es por la identidad de lo que escribe con lo que yo siento. ok. Eh, y tienes esa capacidad de incorporar la vida cotidiana, que en otro sentido es la vida real, la vida cotidiana, e incorporarla en su poesía, en el lenguaje, Sí, eh, sí, en su poema. Es decir, como si la vida cotidiana se hiciera poema y él lo pudiera expresar por esa precisión del lenguaje y esa exquisitez del lenguaje que tiene, lo puede deslizar así, con soltura, ¿no? Me sí, parece que, justamente, Con, sí, es una maravilla. y siendo ahí, ¿no? Porque con yo, sí, sí, Vilma, estás queriendo decir algo. nada, que con el mínimo de palabras busca las palabras precisas y, y no superfluas. Ujú, sí, Sí, pero cargada de contenido, Vilma, ¿no es cierto? Sí, pero como que no se va en discurso, sino se va al fondo del al tema. hueso. yo no sabría se me ocurre ahora un disparate de pensar qué le pasaría a Borges con Pound, ¿no? Eh, Porque es que también hacía, en también algún Borges punto buscaba me las... hace acordar, sí, Sí, porque sí, su poesía es muy escueta, es muy sí, sí, profunda y es muy Sí, limpia la de Borges, ¿no es cierto? claro. Entonces, no, Y es lo que eh, busca Pound también. claro, dice mucho en pocas palabras. Sí, Dice. claro, Así que yo me, también lo pensé a eso. así, Sí. este, bueno, yo pienso que sí, que Pound, y encima, con lo controvertido que es, yo digo, hoy temprano fui a caminar, ¿no? Y estaba escuchando entonces y si ustedes quieren a veces desasnarse un poco de poesía, basta poner YouTube y empezar a escuchar videos del tema que uno quiere y va seleccionando. Hay algunos que son, pero en general son toda gente que sabe y que intenta abrir lo que sabe. Y estaba escuchando a alguien que leía en español, le hacía un resumen de todo Pound y leía poemas. Y es verdad, uno necesita escuchar y escuchar para descubrir la profundidad de este hombre. Porque Ujú. si no, si no se detiene a percibir, uno tiende a salir corriendo, porque nos parece un texto más. Es decir, no es tan fácil de abordar, No. Y me parece también muy difícil de traducir. ¿verdad? Sí, es verdad, pero lo que nos pasó en clase también con Pound es que cuando leemos en inglés, Tiene nosotros que otra sabemos música. es otra música, pero aparte no nos sentimos tan lejos de este inglés. Es decir, como diciendo, hay algo que pescamos y que nos gusta y nos animamos a leerlo en inglés, porque su inglés también es conciso y directo, Sí. y es, y es posible, no es un inglés imposible. Es decir, entonces, Y hablando de lo conciso y resumido y lo japonés, eh, claro, Ah, pienso en los haikus, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los sí, haikus, haikus. los haikus, haikus. Pero sí. yo no sí, encontré ningún haiku de él. haiku. No, Pero- porque él, ahí cabe una apreciación, que es ¿Qué él en son? realidad se Son unos dedicó a poemas poesía china cortitos. y más se Sí, dedicó a pero la poesía china porque encontró un traductor
de poesía china Sí. antigua que él la readapta y lo traduce a su vez a su manera. Y ese es el libro que Catay, que hemos leído pequeñas historias antiguas, que son, él las toma de una poesía china antigua, traducida por otro, que él las interviene y las hace poemas, ¿no? Pero no son ¿Alguien haikus. estuvo, alguien estuvo, hubo un festival de poesía y haikus en el Marín? ¿Vos estuviste, Vicente, este fin de semana? No, 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 Ah, no, no. bueno, pero él no escribe haikus, pero pareciera como que está No, claro, influenciado, porque ¿no? él es más narrativo. El haikus es más, él es más narrativo. Lo Es que más expeditivo, funciona el es, haiku es más él expeditivo. agarra un poco de vida cotidiana y la hace poema. El haiku Sí, son tres palabras y el silencio. Es otra sí. cosa, como Ok. eh, es una imagen, tres palabras y el silencio que deja. Y, Sí, hay mucho pero él, simbolismo también. sí, pero él en realidad eh, toma más, casi te diría es más racional. Es emotivo, pero casi es más racional. Sí. Entonces, Vilma, gracias Marta. Bueno, gracias. Gracias, ¿Me Marta. podés Por favor, decir, antes de pasar a Vilma el nombre de la poesía que leíste o que trabajaste? Ahí a mí está. me Muy bien. preguntás El nombre de la poesía que estuviste trabajando. el encuentro. Ah, gracias. Muy bien. Vamos entonces con Vilma. Y yo no sé por dónde empezar, pero bueno, eh, Vilma. primero creo que si bien es cierto es controvertido este señor, yo creo que es un valioso y muy sensible poeta. Sensible, sí. Eh, en algún momento dice que sus cantos están hechos primordialmente para los ojos, como que entre los sentidos el que más con más facilidad percibe es el ver, ¿no? Y después dice, porque eh, fue maestro de Eliot y nada, se tienen admiración mutuamente. Entonces dice, y como el támesis del poema de Eliot arrastran botellas vacías, papeles de bocadillos, pañuelos de seda, cajas de cartón, colillas de cigarrillos y otros testimonios de noches estivales. Hay una descripción de una realidad, pero con un sentimiento que no es cierto que en el Támesis todo es florido, pero está descrito con hondura. ¿Dónde está esa frase, Vilma? ¿Dónde está esa frase, Vilma? No, no sé, yo Después, me ah, fui yo me trabajé con el Bompiani, que es un bueno. diccionario de obras. Ah, buenísimo. Ok. ¿Me seguiste? Sí. Ok. Me gusta. Si podés, después mandala. Es parte de lo que él dice, Ok, de un poema de él. ok. Gracias. Después de hace recuerdos personales y yo lo termino al tema, me parece que se puede cerrar, porque él dice que es profeta de un tiempo y es un tiempo de desintegración. Y irónicamente previno lo que serían los ataques que iba a tener su obra y lo hace en un autoepitafio.
Y el autoepitafio dice: durante 3 años, desentonando con su época, pugnó por resucitar el arte nuestro. No, el arte nuestro de la poesía, por mantener lo sublime en el viaje, en el viejo sentido. No, lo voy a leer de nuevo porque está muy mal. Durante 3, espera, me pongo los anteojos primero. Ahí está, ahí Ahí está. está. Lo Ahora, importante es la tranquilidad. bueno, durante 3 años, desentonando con su época, pugnó por resucitar el arte nuestro de la poesía, por mantenerlo sublime en el viejo sentido, equivocando desde el principio, pero no, sino más bien viendo que había nacido en un país medio salvaje, fuera de fecha, resueltamente decidido a arrancar lirios de las bellotas. Resueltamente decidido a arrancar lirios de las bellotas. Bueno, después dice en algunas partes que dedica una quinta parte de su vida a la poesía, pero el otro tiempo que le sobra lo utiliza para ayudar a sus amigos a aumentar sus riquezas materiales y artísticas. Y Buenísimo. a defender a los amigos cuando los amigos son atacados, ¿no? Y los introduce en las relaciones de los periódicos. Es decir, como que les consigue trabajo ¿Mm? y los Sí, saca de sí, la sí. cárcel. Tiene una Ah, eso dice generosidad, Hemingway. Eso dice Hemingway de él. tiene una generosidad con sus Sí, amigos muy importante. sí, sí. ¿No ve que dice que lo que le queda de tiempo lo utiliza para eso, para hacerlos eh, que aumenten las riquezas materiales y artísticas de sus amigos? Los defiende cuando Sí. son atacados y los introduce en las redacciones de los periódicos. Y lo sacas de Ah, la muy bien. cárcel, dice después Hemingway. Sí, porque habrá estado borracho. Porque Sí, sí, Hemingway tomaba un montón. sí, sí. Y lo debe haber sacado a él también de la cárcel, Sí, seguramente. sí, sí. Ahora, me gusta mucho cómo manejan los tiempos, porque para él usa el eterno presente, es decir, el pasado y el futuro están inmersos en el presente y todo ocurre eh, en Sí, sí, en simultáneo, en un momento. claro, en En simultáneos, simultáneo. no hay Sí, sí, tiempos. sí, 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 sí. Y lo mismo con el espacio también, ¿no? Se maneja. Ujú. Es lo que decía Aristóteles sobre la acción dramática, ¿no? Es decir, la acción dramática va en un solo nivel, ¿no es cierto? Así es, Leo. Sí, sí, Como que sí, sí. Sí, es sí. simétrica, no es que no es como la novela moderna o cuento moderno que uno va para No, no, atrás, va para adelante, va para el sí, futuro, sí, quizás, no, sí, va y no. vuelve. Todo, No, no. todo No, eso no, está Pero esto expresado es en un en un mismo instante. nivel. Sí. claro, Unidad Mm. de tiempo, eso se Sí. llama ¿Cómo? ciclicidad, unidad de tiempo. ciclicidad, todo al mismo tiempo. Ahí, Genial. oh, Claro, a esa clasificación se le llama el eterno presente. Claro. ok. Ven que Genial. ustedes saben un montón. No, yo ya está, ya me hice el día, ya está, ya está. Ya está, bueno. Sí, sí, está muy bien. Muy lindo es el epitafio. Eso lo Muy escribió bueno. Hemingway. No, no, eso lo escribe Pound. El epitafio lo escribe Pound. Ok, Fausto. buenísimo. ¿Algo más, Vilma? No, no sé, puedo. Pero nada, las demás ¿Qué te cosas son ayudó a chismes. vos? ¿Qué te ayudó a vos? Bueno, yo rememoré un poco
a un amigo que se parece mucho a Pau, que era diplomático él. Estoy Ajá, hablando de mi conocido, ¿eh? sí. Y cuando uno lo trataba personalmente, era soberbio, era nada, Arrogante. arrogante, sí. El señorito puntilloso. Y sus poesías eran un canto a la vida. Y eran dos personas en uno. Y uno le Ujú. parecía imposible poder aunar esas dos contradicciones y sí, estaban en él. Ok. Y así somos, ¿no? Y así somos, sí. Ujú. Bueno, Ah, se cumple También, la identidad de la sombra. claro, mm, sí. está buena Pero eso. yo creo que La- lo bueno es poderlo reconocer, ¿no? y Claro. experimentar. Y Sí, unificar en esa sí, necesidad de unidad que tenemos constantemente. sí. Unificarnos. Este, yo les voy a leer para, eh, Cerrar. les leo 2 o 3 poemas de Pound. A ver. Sí, a ver, chan chan, chan chan. Ahí vamos. Este, que siguen siendo de los poemas de los primeros poemas, ¿no? Porque son los poemas que más nos acercamos y que más pudimos atravesar. Confieso que los cantos todavía me son todavía un poco inabordables. Este, y no porque no quisiera hacerlo, sino porque me parece que estoy en la puerta de entrada. Este, Hay un poema en el libro Poems of Lustra, Poemas de Lustra de 1913-1915, que se llama Liu She, que tiene es una mezcla, diría, De chino divertida con... de haiku con chino, sí. Sí. Dice, el susurro de la seda se interrumpe, el polvo se levanta sobre el patio, no hay ruido de pasos y las hojas corren en remolinos, inquietas yacen, y la que regocija el corazón es indigna de ellas. Una húmeda hoja se adhiere al umbral. Mm, qué Claro. imagen. The, the rustling of the silk is discontinued. Dust drift over the courtyard. There is no sound of footfall, and the leaves scurry into heaps and lie still. And she, the rejoicer of the heart, is beneath them, a wet leaf that clings to the their hole, una húmeda hoja que se adhiere al umbral. Mm, Después está estos 2 versos que fueron muy famosos, que es cortísimo, se llama En una estación de metro. La aparición de esos rostros entre la multitud, pétalos ah, sobre una rama negra húmeda. sí. The Ese apparition, the apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bowl. Este otro pequeño poema, El alba, tan fresca como las pálidas hojas húmedas del lirio del valle en el amanecer. Ella yace a mi lado. mm, As cool as the pale, wet leaves of lily of the valley, she lay beside me in the dawn. Eso, este hombre será muy controvertido, pero a mí me inspira confianza, tanto que cuando lo leo en inglés no siento vergüenza. Ah, mm, Muy, es decir, bueno, porque cuando uno lee en inglés siempre pienso que está metiendo la pata, que está haciendo pavada. Pero nada, este hombre como en realidad es como es, uno puede ser como es. Te da permiso hacer a cada uno como es, algo así. claro, ¿Entendés? Es decir, uno siente que a pesar de ser tan tajante y uno puede diferenciarse en tantas cosas de él, uno se permite ser como uno es. Y el claro. último que quería,
El último que quería Pero leer cómo lo voy a... describe la naturaleza, ¿no? Sí, el último que quiero leerles es el de Silet, Ah, que Ah, a mí me gustó muchísimo. Este, y que es, a ver, esperen que quiero compartirlo, así lo miramos, porque lo tengo. Al principio lo leí varias veces y no me decía nada, pero algo me hacía conservarlo. Y después cuando lo leí un día después de clase me emocioné profundamente. Este, acá, a ver. ahí va. ¿Estará en el librito que nos Está, mandaste? está, está, está aquí, lo acabo de proyectar. Sí, sí, está en el documento que yo les mandé y ahora está proyectado. Mm, Dice, cuando contemplo mi negra, inmortal tinta, brotada de mi imperecedera pluma, bien distante, ¿por qué detenernos del todo por lo que pienso? Bastante hay en lo que tengo oportunidad de decir. Es suficiente con que una vez hayamos coincidido. ¿Cuál es la razón para ponerlo en verso? ¿Acaso cuando es otoño tenemos el clima de primavera o mm. cosechamos doncellas del áspero clima del norte? Esperen que subo. Uh, Uy, se me fue. no, 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 no. Me lo juego. Ahí, ahí. Es Es suficiente suficiente. con que una vez hayamos coincidido. ¿Qué tal si el viento se hubiese vuelto contra la lluvia? Es suficiente con que una vez hayamos coincidido. El tiempo ha visto esto y no volverá nuevamente. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿A quién le concierne este último propósito para plagar al mañana con un testamento? A ver, Flor o Graciela, léanlo en inglés, por favor, la que quiera. Ustedes que leen, Bueno, Empieza, gracias. sigue, Graciela. Bueno, dale, empieza tú y después yo sigo, dale. Voy, dale, lean voy. un poco cada una, dos estrofas cada una, Ok, dale. Bueno, dale. Eso, Ah, sí. otro. Dale, When I Flor. behold, when I behold how black, immortal king, drips from my deathless pen, well away. Why should we stop at all for what I think? There is enough in what I change to say. It is enough that we once came together. What is the use of setting it to rhyme? So, when it is autumn, do we get spring weather? Or gather May, or has Norwegish time? Dale, Graciela. It is enough that we once came together. What if the wind have turned against the rain? It is enough that we once came together. Time has seen this and will not turn again. And who are we who know that last intent to plug tomorrow with a testament? mm, Este verso, It is enough that we once came together, es maravilloso. Con una sola vez que hayamos coincidido, casi como si fuera un instante eterno. ujú. Claro. What is the wind if they have turned against the rain? It is enough that we once came together. Y esto, time has seen this and will not return again. Como diciendo, el tiempo lo Otra vio, vez. pero y el tiempo es la mirada de Dios para mí. Como Ujú. diciendo, hay alguien providente que lo mira y sabe. Ah, Y Es, cuando es otoño, No es hacemos ajá, primavera. primavera. sí, Y de una además profundidad tremenda, ¿no? sí, es como que no volverá, dice, y no volverá nuevamente. Time has seen this and will not turn again. Ujú. ajá. Es
el instante, un poco lo que decía también Vilma bueno, el instante del el eterno pasado, el presente. presente, claro, claro. Y Es un, fíjense que en realidad está hablando del escribir, ¿eh? Es decir, Escribir, cuando se está hablando de, sí, del hecho de escribir, eso es lo interesante también, que está, cuando contemplo mi negra e importar tinta, brotada de mi imperecedera pluma, bien Ujú, distante. ¿Por qué detenernos del todo por lo que pienso? Como diciendo, hay veces que uno se detiene tontamente. ujú, Bastante hay en lo que tengo oportunidad de decir. Como diciendo, a veces uno se detiene mucho más en el obstáculo que en lo que puede. Ah, es cierto. Por eso hay que seguir el método Vicente Llambías. Hay que ¿cuál elegir es? la frase. Ajá, Sí, es así. Y desde ahí asomar. Es así. Ah, Bueno, gente, digo yo, tenemos unos minutos, ah, terminamos, ¿eh? Digo yo una La cosa, otra poesía linda es la de la muchacha del té. No, el salón de té. de salón de té es preciso. esa es 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 muy hermosa. preciso. lindo también. No lo tengo, lo tengo, sí, lo tengo, no lo La tengo muchacha del salón copiado. de té ya no es Es tan bella hermosa, como era. sí, es muy linda. Agosto la ha hecho marchitar. Ya no sube la escalera con tanta vehemencia. Sí, también ella alcanzará la edad madura y el calor juvenil que nos esparcía cuando nos traía magdalenas ya no será esparcido entre nosotros. También ella alcanzará la edad madura. Es precioso. Es una Hermosa. poesía del tiempo y maravillosa. sí, 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 Es la imagen del tiempo. Ah, sí. tal cual. sí, Que pasa vuelve para al todos. tiempo, Y que nos vuelve al alcanza a tiempo. todos, dice. sí, Pasa para todos. Claro, también ella. también. Y digo yo una cosa, entonces, ¿seguimos el año que viene o no? sí, sí, Claro. El año que ¿Por viene qué tengo no? cambio de ¿Por qué parroquia, no? tengo... Y pero allá también hay internet, ¿o no? Bueno, Sí, tomate unas vacaciones y después no Dale, decidas ahora. no. carga la Yo creo pila, como que decimos nosotros. vamos a hacer el intento, sí, no, no, sí, en realidad vamos a hacer intento yo me quedé con estos poetas ingleses, o sea, con ganas de empezar con Pound como crítico literario y verlo a los amigos de Pound, a Yeats, a Williams, a Frost, los Igualmente poetas, Bueno, son toda en la misma época, es. son los poetas norteamericanos modernistas, Sí. que me parece que yo no tengo ni idea, y ustedes me parece que capaz que sí, las señoras No, las señoras estudiosas puede ser, pero no, yo no. los que somos, los que no, somos, no vimos nosotros bueno, literatura. pero No, Ca- pero Contigo eh, estamos descubriendo mucho. ¿No? William, Carlos Williams, es uno, Robert Frost es otro, Yeats es otro, todos esos Eliot, amigos de Eliot lo Alice hemos Elliot, visto mucho, lo hemos visto Elliot, mucho, sí, lo hemos visto mucho, ¿no? Elliot en lo otros hemos visto. años, pero mm, podemos retomar Es algo de Eliot, maravilloso. pero es toda esa generación, ¿no? Es decir, ujú, que es interesante descubrir, porque mm, Borges en realidad, no lo toma de Whitman, me parece que lo toma pero sí toma de los poetas ingleses, sí, ese lenguaje conciso y preciso, esa especie de contundencia del lenguaje sí. que, que contiene tanto en tan poco. Este, ¿pero estos son ingleses o americanos? Los que estás No, diciendo. Borges es de americanos. los ingleses y de la poesía antigua inglesa. Sí, Pero Sí, pero esto que yo me refiero son americanos, son la poesía sí, norteamericana del comienzo del siglo XX. Sí. ok. claro. Salvo Yeats, Y salvo Yeats, además salvo Yeats, que es inglés. ¿Cómo? crean un movimiento.
Crea un movimiento que es el movimiento modernista. YIT es Sí, irlandés, no inglés. sí. Pongamos la diferencia porque si no se va a levantar de la tumba. Claro. Así que bueno, estén bien y cuídense. Igualmente, La verdad que fue un Buenas gusto ver vacaciones. Fue re Bueno, lindo, fue muy Muchas bueno, la gracias. parte Hermoso, que Y pasé. yo creo hermoso que los todos grupos. aprendemos de todo. Hermoso encuentro y hermoso grupo. sí. No, así